conceptos básicos, ¿sí? Platicamos un poco de la evaluación, cómo va a ser el rollo, qué trata el curso, ¿sí? Vimos lo que era carga, vimos lo que era resistencia, ¿sí? Vamos a platicar un poco de lo que es potencia. Está muy sencillo todo esto. No hay que ser ingeniero electrónico para saber electrónica, eso es un hecho. Pero sí hay que ser ingeniero electrónico para dar soluciones en electrónica. Entonces, eso es la parte importante de esto. Vamos a cambiar de tema. Aquí la layer 1, aquí fue la de electrónica, layer 4, no la estoy ocupando. La layer 3 ya la ocupé, sí, ya la ocupé. Convertidores, ok. Vamos con la layer 4. En fin, vamos a ponerle nombre en esta clase, tomen asiento, váyanse acomodando, saquen una galleta, bueno, es que a mí me gustan mucho las galletas. Unas papitas y vamos a comenzar con este asunto. Denme un segundito. Y bueno, vamos a platicar de un concepto bien importante que es la convención de corriente. Esta convención es interesante porque nos va a explicar mucho. Por ejemplo, tenemos dos dispositivos, dos elementos, el elemento A y el elemento B, que están unidos por un alambre, ¿sí? Y fluye una corriente, ¿sí? Una corriente I que es igual a 3 amperes. Y fluye una corriente de 3 amperes. Entonces, esta corriente nominalmente está determinada así. Alguien la midió, alguien lo dijo, ¿sí? Y vamos a hablar de las convenciones, voy a escribirlo aquí. Convención corriente, voltaje. ¿Sale? Sin embargo, si nosotros quisiéramos verlo de otro modo, esta corriente ya está definida. Esto es importante practicarlo. Esta corriente tiene muchas particularidades. Esta corriente que ya definí el sistema. Esta corriente ya se midió, ¿sí? Esta corriente está medida, ¿sí? Y ya está definida. ¿Sale? Entonces, esta corriente ya tiene características clásicas. Si yo quiero verla de otro modo o quiero describirla de otro modo, puedo decir también que esta corriente entonces es de menos 3 amperes. ¿Y qué creen? La corriente de menos 3 amperes y la corriente de 3 amperes es la misma. Es la misma corriente. ¿Por qué? Porque la de 3 amperes se refiere a que va en sentido opuesto, ¿sí? Se refiere a que es la misma de 3 amperes, pero va en sentido opuesto. El signo menos, ¿sí? El signo menos lo que nos dice es la dirección de medición, la dirección en la que se mide. Esa dirección en la que se mide es muy importante. ¿Por qué? Porque como ingenieros, o al menos al acabar este curso, tienen que saber medir con un multímetro corriente y voltaje. Eso es lo menos que deben de saber hacer, ¿sí? Entonces la dirección de medición es importante porque con su terminal positiva, ahí está su terminal, vamos a llamar, es que es negro regularmente, pero voy a ponerlo en azul. Su terminal común, van a poder medir corriente y voltaje, pero dependiendo del signo que les dé, más o menos, ¿sí? Es el sentido de la medición. Sentido de la variable, ¿sí? Entonces, el signo nos va a decir en qué sentido estamos midiendo. Así que esta es una corriente. Vamos a platicar de la convención ahora entre las terminales de un dispositivo. Regularmente los libros, no sé por qué, siempre hacen como riñones o papas. Entonces imagínense que es un dispositivo, no sabemos cuál es, por eso lo hacen como una papa, no se sabe qué es, ¿no? Este dispositivo amorfo, dispositivo A, alguien llegó y lo midió y determinó que entre sus terminales hay 9 volts, ¿sale?
Pero ese mismo dispositivo, si llegas con tu multímetro y lo mides al revés, porque nadie te dijo cómo te iba a medir, y mides que tienes menos 9 volts, quiere decir entonces que lo mediste así. ¿Sale? Mucho ojo con esta medición porque nos va a decir entonces si el dispositivo es de características resistivas o es de características de fuente, características de algo que entrega energía. Eso es importante. Entonces, mucho ojo porque vamos a empezar a ver algo que se llama potencia. Vamos a platicar de la potencia porque la potencia eléctrica es importante. Vamos a hablar de la potencia en particular. Vamos a hablar de una situación hipotética. ¿Sale? Una situación hipotética en la que ustedes están aquí. ¿Sí? No sé, vamos a hablar de un... No, mejor ustedes no. Tengamos un carrito, un trascabo, un bulldozer, ¿sí? Que tiene su paletita, ahí está el bulldozer, y pues tendrá que mover una carga, vamos a llamarle una carga. Esta es una caja, un peso, no sé cuánto pese, es más, no va a ser muy claro, entonces vamos a hacer una bola. Esta bola A la tienen que mover desde el punto X1, ahí, del punto X1 al punto X2, ¿sale? Aquí está el punto X1 y aquí está el punto X2. ¿Qué implica esto? Implica mucha energía, ¿no? Porque tendrá que recorrer una distancia, ¿sí? En X, tendrá que recorrer una distancia en Y, ¿sí? Y lo que es peor, pues tendrá que recorrer esa distancia, no sabemos cómo, ¿sí? Distancia total, la tendrá que mover y pues quién sabe cuánto se vaya a tardar, ¿no? Digamos que este bulldozer, no sé, no me imagino cuántos caballos, pero imagínense que tiene, no sé, 80 caballos. Es que ya estoy hablando de potencia, vamos a decirlo así. Digamos que este bulldozer llega al punto B en, no sé qué les gusta, 1 hora. Suponiendo que el bulldozer no se quema y que... Muchas consideraciones, ¿no? No se quema, no se descompone el metal, no se tuerce, nada. La bola la puede mover, pero tarda 1 hora, ¿sale? ¿Qué necesitamos para llegar a este lugar en menos tiempo? Pues lógicamente quizás necesitemos un bulldozer más grande. Imagínense ahora, ¿sí? Un bulldozer así de grande, ¿no? ¿Sale? Ahí está, un bulldozer grandote. Este bulldozer, pues, lógicamente, quizá se va a hacer 40 minutos. ¿En qué cambió? Ahora, ¿por qué podemos moverlo? La misma bola la podemos mover en menos tiempo. Porque este bulldozer puede desplazar esta cantidad, ¿sí?, de energía en menos tiempo. Puede ocupar más energía en menos tiempo. Y el concepto de energía y tiempo nos lleva al concepto de potencia. Lo mismo sucede con los circuitos eléctricos. Si nosotros queremos desplazar, ¿se acordarán del ejemplo de la clase anterior? Si no se acuerdan, no pasa nada. Teníamos dos cositas, ¿sí?, cargadas. Teníamos en un lado, teníamos algunas cargas negativas, ¿sí? Y teníamos acá unas cargas poquitas negativas también. Esto decía que era una terminal muy negativa y esto era una terminal pues menos negativa. También nos decía en un diagrama de barras, vamos a llevar este dibujo más para acá, vamos a llevarnos este dibujo para abajo, sí, para abajo, vamos a llamarle aquí una referencia, este dibujito, ¿sí? Ahí está mi dibujito, ¿sí? Esta es una referencia nada más, ¿sale? Entonces, platicando un poco de este asunto, pues aquí está muy positivo, ¿no? Nada más para recordar. Esta cantidad de energía
este potencial que tiene esta barra. Cuando está desconectado, pues está muy bonito porque ya lo desconecto de aquí y posee esta cantidad de energía, ¿no? Que en este caso no sé cuántos puntitos sean, no sé, vamos a suponer que son como 90, ¿no? Suponemos que tenemos 90 electron volts o 90 volts y acá son nada más 3, ¿sale? Si nosotros queremos y conectamos estas dos bolitas con carga, pues la corriente va a empezar a caminar a su ritmo, va a depender del tamaño del alambre y va a empezar a moverse como las hormiguitas poco a poquito hasta que esto se equipare y llegue al punto de ¿qué? Pues de ver 46 volts aquí porque son 93, ¿no? Estamos hablando que son 46.5 y 46.5. Hasta que vea el equilibrio. Pasado un tiempo, una vez que estas cosas se muevan en un tiempo determinado, pues vamos a llegar al equilibrio. Recuerden que platicamos equilibrio, disculpen mi letra. Va a llegar al equilibrio, recuerden que platicamos, ay, qué fea cosa esta. Ahí está. Y vamos a llegar al equilibrio. El equilibrio consiste en que ambos tendrán 46.5 volts una vez que las cargas empiecen a caminar. ¿Sí? ¿Qué pasará? No sé. Se equilibrará, no sé, en 30 segundos. ¿Qué necesitamos para que esto se desplace más rápido? Que estos 90 volts sin cargas en este lugar se pasen al equilibrio más rápido. Pues necesitamos pues que estas carguitas que se mueven como hormiguitas, pues ahora pasen más y más y más y más y más y que sean más rápido, ¿no? Entonces, para que eso suceda, necesitamos quizá que haya más corriente, ¿sí? O quizá necesitamos que haya mucho aquí, muchas cargas para que la propia naturaleza de la transmisión de energía haga que se mueva más rápido, ¿sí? O haya más voltaje. ¿Sale? Entonces, para eso implicará que estos 30 segundos se vuelvan 3 segundos. Para que esta cosa suceda, necesitamos que haya, eso va a necesitar un cambio energético llamado potencia. Y es lógico, ¿no? Los motores que mueven esto, los motores eléctricos que mueven a estos bulldozers, son diferentes en tamaño. ¿Y por qué? Porque van a necesitar más energía para mover esta bola al punto donde queramos. Básicamente eso es potencia. Entonces en los circuitos eléctricos electrónicos no cambia mucho el asunto tampoco. Bueno, vamos a empezar a platicar un poco de las cosas que nos van a regir como circuitos eléctricos. Vamos a dejarlo un poco claro. Y digo un poco porque a veces luego no queda tan claro, pero voy a platicar de esto, ¿no? Punto número 1, voltaje, corriente y resistencia, que es lo que hemos visto. Resistencia. ¿Sale? Estos conceptos están relacionados por la ley de Ohm. La ley de Ohm es una cosa medio curiosa que habla de que la corriente es igual al flujo por la conductividad del medio. Esa es la ley de Ohm original, pero nosotros la conocemos como, esa es la ley de Ohm. Pero nosotros la conocemos de esta manera, que esta es la ley de voltaje y corriente. Bueno, es una relación directa. Entonces la corriente es igual al voltaje entre la resistencia que haya. La ley de Ohm se creó de manera microscópica por fenómenos a nanoescala, pero nuestra ley que nos regirá será esta. A esta la conoce la mayoría de la gente como la ley de Ohm, que no es la ley de Ohm, pero tiene mucho que ver, ¿no? Así que vamos a llamarle ley de Ohm para nosotros. ¿Sí? Entonces, esta es la otra ley de Ohm.
Y no es que sea otra, pero está estrechamente relacionada. Así que esta es la real y esta es la práctica. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Tiene que ver mucho porque la corriente, ¿qué pasa? La corriente eléctrica son cargas, ¿sí? Cargas que solamente se miden en coulombs. ¿Cuánta carga se mueve en una distancia determinada? ¿Sí? En una distancia 2, distancia 1, distancia 0, distancia menos 1. Esa carga que se mueve en ese cable de conductor se mide en coulombs por segundo, ¿vale? Estos coulombs por segundo equivalen a la medida que se llama ampere, porque así se llamaba el muchacho, ampere, o sea, Joseph Mary Ampere. Y en plural son amperes, no son amperes ni nada de eso, ¿no? De ahí, volt, Alessandro Volt, ¿no? Es Volta, creo que es un italiano. Los volts son electrón volts por metro, pero bueno. Y la resistencia se mide en ohms. ¿Vale? Aquí es importante porque este concepto nos va a llevar a al nuevo concepto que va a ser potencia. Y la potencia tiene que ver con la rapidez y que estas dos cosas se mueven rápidamente. Entonces, platicamos. ¿Se puede llegar a la fórmula de potencia a través de la ley de Ohm? Claro que sí. Aguánteme. ¿Se puede llegar a esto? Claro que sí. Pues a través de la deducción que hicimos en este momento, ¿no? Si la potencia es I cuadrada R y B cuadrada R, podemos sustituir la corriente y mediante álgebra básica llegamos, ¿no? La relación que nos implica esto, vamos a estudiarlo un poquito, vamos a hacer un ejercicio simple, muy básico, pero muy poderoso. Supongamos que tenemos un dispositivo, estos famosos riñones que ocupa aquí, ay qué feo riñón, son estos famosos cosas amorfas. Lo que pasa es que lo maneja como en forma de misterio, no sabemos qué hay aquí, pero tiene dos terminales, ¿sale? Y entre sus terminales medidos hay 2 volts. Y se sabe, balón, y se sabe, ven, hey, acá, hey. Y se sabe, balón, y se sabe que, ay Dios, disculpen, me interrumpió alguien, que midiendo entre su terminal de entrada consume 3 amperes, ¿sale? ¿Qué potencia absorbe? Ay, pero me equivoqué de símbolo. ¿Qué potencia absorbe este dispositivo? Bueno, pues vamos a ocupar nuestra formulita y dirán, bueno, pues aquí no hay nada de esto, ¿no? ¿Qué onda con la resistencia? Bueno, pues podemos llegar entonces a esa conclusión. Si solo tenemos voltaje y corriente, pues vamos a igualarlo, ¿no? La resistencia, vamos a despejar esta resistencia. La resistencia es igual, ¿sí?, al voltaje al cuadrado entre la potencia, y lo sustituimos en la otra ecuación, ¿sí?, llegando a la conclusión de que la potencia es igual al corriente por el voltaje. Esta es otra expresión hermana de estas, ¿no? Entonces ya tenemos aquí 2 ecuaciones y aquí tenemos una ecuación más. ¿Qué potencia absorbe? Pues bueno, la potencia va a ser igual a la corriente. ¿Qué corriente hay? Ojo, primera precisión. La corriente por la terminal de entrada del dispositivo.
¿Sale? ¿Qué corriente hay? ¿Por qué terminal entra? Entra aquí, 3 amperes. ¿Y por qué terminal entra? Por la terminal positiva. Entonces, ¿qué voltaje tomamos? Más 2 volts. La potencia y la corriente se da en amperes. Los volts son el voltaje y la resistencia en ohms. La potencia se da en watts. En honor a James Watt, que fue el inventor de la máquina de vapor. Y bueno, esa potencia será de 6 watts. ¿Sale? Preguntas hasta aquí, chicos. ¿Existirá en este dispositivo? Bueno, vamos a medirlo. Este dispositivo alguien llegó y lo midió. Aquí está su terminal positiva. Aquí está su terminal negativa. Se dice que hay menos 2 volts en esto. Y se dice que en su terminal de entrada hay menos 3 amperes. Bueno, pues hacemos lo mismito. Recuerden, ¿no? La corriente por la terminal de entrada es la que nos va a decir. Entonces, pues fácilmente decimos, bueno, pues mi fórmula de potencia me dice que es el voltaje por la corriente. ¿Qué voltaje será? Bueno, pues con respecto a mi terminal de entrada, ¿sí? Hay menos 2 volts. ¿Qué corriente? Hay menos 3 amperes. ¿Sale? Entonces, hay 6 watts. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que yo tuviera dibujado este mismo riñón y si estuviera conectado así, ¿no? Sería conectado más, menos 2 volts y esta corriente fuera así, ¿no? ¿Sale? Entonces, esto es lo mismito. Mi terminal de entrada ahora sería esta, ¿no? Ay, es que se movió esto. Ajá, se movió muy feo. Dame un segundo. Y sí, mi terminal de salida es esta, mi terminal de entrada es esta, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto es lo mismo que esto y es lo mismo que teníamos acá. Entonces, aquí es importante porque hay que respetar la convención de los signos y nunca perderla de vista, ¿no? Hay que respetar la convención de los signos y poner mucha atención en cómo se comportan. Otra manera más interesante, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a suponer que tenemos ahora esta cosa medio rara, no sabemos qué sea este dispositivo, pero bueno, sabemos que tiene 4 volts entre sus terminales y sabemos que tiene menos 5 amperes de entrada. Mi 5 nunca ha sido muy bonito, así que bueno, calculamos potencia. Y bueno, es fácil, ¿no? Potencia es igual a 4 volts por la terminal de entrada tiene 5 amperes. La potencia es igual a 20 watts. ¿Positivos o negativos? Pues negativos, ¿no? Entonces, vamos a entrar en algo más interesante y van a decir, bueno, ¿y qué significa que la potencia tenga signo positivo y que la potencia tenga signo negativo? ¿Qué significa, no? ¿Qué significa eso? Bueno, significa lo siguiente. Vamos a pensar entonces en la convención de potencia. La convención de potencia es interesante. Una convención es algo donde todo el mundo se pone de acuerdo. Y la convención de potencia es la siguiente. Cuando la potencia da positivo, ¿sí? Se dice que la potencia se consume. Si la potencia da negativo, se dice que la potencia se entrega. Entonces, si se consume, regularmente es un dispositivo pasivo. Y este es un dispositivo activo. Por ejemplo, una fuente de energía. Regularmente se entrega, esto puede ser una pila, puede ser una fuente controlada, puede ser algo que entregue energía. Eso es lo que significa. ¿Preguntas hasta aquí, chavos?
Entonces, hagan ese ejercicio, calcule la potencia de los tres dispositivos. Si lo entregan, van a tener... Hablar de la energía es hablar de potencia, razón de trabajo. Y bueno, hay una ecuación en su curso de física que, no sé qué le pasó a esto, que dice que el trabajo, ¿sí?, en función del tiempo, pues es igual a cuánta potencia disipas desde el inicio de tu trabajo hasta el final de tu trabajo. Todo esto en pedacitos diferenciales de tiempo, ¿no? Entonces, esto es igual, pasándolo a términos energéticos, de que una vez que empieza la energía a fluir hasta que termina de fluir el potencial, el voltaje, lo que sea, tenemos los volts y los amperes en función del tiempo como se distribuyen, ¿no? Tiene mucho sentido, ¿no? Esto corresponde a una gráfica muy clásica, en la que hay, en la que cuánta potencia, perdón, en este caso es al revés, cuánta potencia determinas, sí, esta es la potencia que gastas en un momento y el tiempo que va. Igual estás cargando, igual le vas cargando una mochila durante 10 minutos, ¿no? Pero de repente, pues te va persiguiendo, te persigue un perro, ¿no? Y en una subida, entonces tienes que correr muy rápido, gastar más potencia, más energía, hasta que te deja de perseguir el perro y terminas tu subida y gastaste mucha energía. Luego vuelves a tu estado normal de cargar tu mochila, ¿no? Entonces, pues esto en un momento determinado ibas gastando cierta energía instantánea. Aquí va a estar tu de energía instantánea, tu trabajo instantáneo. Pero si tú quieres medir todo el trabajo que hiciste, pues necesitas tomar pedacitos de este tiempo y multiplicarlos por todo el espectro. Apaguen su micrófono. Multiplicarlo por todo el espectro de trabajo que realizaste. Por eso se ocupa esta, ¿sí? Estas son ecuaciones de trabajo. Profe, ¿qué significa la I y la R? Es una V, pero déjame la pongo bien porque okay. si no. Sí. Es una V. Aquí está como calentando esto. No más que quiera esto, espérenme. Anda muy chafa ya. Ya. Creo que ya es mi tablet. Ya está. Una V, una I. Ecuación del trabajo. Muy bien. Esta es una ecuación del trabajo. Vamos a suponer, bueno, vamos a recordar también que la unidad de la energía es el joule. ¿Sí? Es muy importante. Hay que recordar que un watt hora es igual a 3600 joules. Y pues, lógicamente, un kilowatt hora pues son 3600 por 10 a la 3, ¿no? O 3.6 por 10 a la 6 joules. Esto es muy importante a la hora de revisar, ¿sí? Entonces, podemos decir que el trabajo, voy a cambiarle el color porque no me gusta que sea del mismo color, es muy monocromático. Ay. ¿Sí? El trabajo va a ser igual entonces, pues sí, a esta integral del voltaje y la corriente, que es la potencia. Otra vez, digo una cosa y mi mente y mi mano hace otra, ¿sí? En función del tiempo. Pero pues si el voltaje siempre es el mismo, ¿sí? Regularmente vamos a hablar de un elemento, vamos a platicar por ejemplo de su celular, ¿no? Su celular, su smartphone, su tablet. Pues ese celular que ustedes tienen, pues tiene una pantalla efectiva, ¿vale?
Y pues si lo desbaratamos, si le quitamos esa batería, se van a dar cuenta que la batería ocupa pues básicamente toda la parte trasera, es grandísima. Esta es una batería. Pero si se van a dar cuenta, la batería pues siempre va a ser la misma, ¿no? De cuánto, por ejemplo, mi celular tengo que tener 6000 miliwatts hora. Entonces, esa batería siempre va a ser con un voltaje constante. Y si el voltaje es constante, en esta ecuación el voltaje será constante. Entonces, el trabajo será igual al voltaje, pero dependerá entonces de cuánta corriente gaste mi celular. Y podemos recordar que de su curso de electromagnetismo, que la corriente es igual a la carga. Bueno, en realidad podemos recordar de su curso de electromagnetismo que la carga eléctrica va a ser igual a la corriente que haya en el tiempo que haya pasado, ¿no? Pues cuántos electrones pasaron por el cablecito en tanto tiempo, pues vamos a contar la carga total, ¿no? Básicamente esa es la idea, ¿sí? Y ya esto nos va a decir mucho porque nos va a poner a pensar un poco, ¿sí? Porque la carga puede ser en miliamperes hora, es una de las tantas cosas. ¿Sí? Y nos va a decir que una equivalencia, un ampere hora, es igual a 3600 coulombs. Un miliampere hora es igual a 3.6 coulombs. Y ahora yo les pregunto, ¿cuánto tiempo les dura la batería de su celular? Depende del uso. Ajá. Depende exactamente. Porque hay que hacen que se usa más que otros días y a veces puede durar 12 horas. Ok, eso es importante. Vamos a platicar de eso. Vamos a suponer que un día andas muy ocupada en el trabajo, no sé, haciendo ejercicio, o no sé lo que sea que te dediques en tu tiempo libre, y no pelas tu celular para nada. O no tienes ni, o sea, tus papás ni te escriben, y pues no ocupas el celular, y estás pendiente que ya te llame tu mamá o algo, tu novio, o novia, lo que sea que quien te marque, tu primo, pero nadie te marca y tú te pusiste a hacer tus cosas ininterrumpidamente, entonces duraste 12 horas. Pero de repente pues llegó la noche y te pones a ver la tele y agarras tu celular y en 3 horas te acabas la carga porque platicas con todo el mundo. Un día normal, no sé, 5 horas. La pregunta entonces que yo aviento es, ¿cuánta corriente consume tu celular en esos estadios? ¿Sí? ¿Cuánta corriente consume en cada caso? ¿Sí? ¿Cuánta corriente consume? Es muy interesante. Y vamos a resolver esa pregunta en la clase que sigue. En realidad la van a resolver ustedes, pero me gusta dejarlo así planteado. Entonces es muy probable que sepan cómo. Ya nos pasamos, no sé si tienen otra clase. ¿Tienen otra clase, chicos? ¿Con usted? ¿Ah, sí? ¿Cuándo? ¿Hoy? Según yo, sí, ¿no? Ah, son 2 horas, son 2 horas. Ah, perfecto, perfecto. Y hasta las 2:30. Perfecto, yo pensé que duraba 1 hora. Perfecto, pues vamos a darle. Bueno, entonces vamos a resolver un ejercicio similar. Vamos a regresarle el ejercicio. Y pues bueno, es aquí bien interesante. Vamos a platicar un poco de los detectores de humo, porque hay detectores de humo de diferentes formas, denominaciones. Y este detector de humo es pues alimentado por baterías. De manera industrial, vamos a recordar, voy a darles un tip de manera clara, ¿sí? Vamos a hablar de un detector de humo, por ejemplo, este es un dato cultural, dato de ingeniería.
Datos de ingeniería. Vamos a pensar los detectores de humo en las diferentes plantas centrales o lugares donde trabajan. Regularmente son edificios de varios pisos, ¿sí? Los que ya trabajen habrán visto un detector de humo y verán que son muy molestos. Para los ingenieros son nuestros peores enemigos los detectores de humo. O al menos a mí no me gustan los sistemas de detección de humo para nada porque cuando fallan son muy molestos. Y bueno, esto es un edificio de varias plantas, ¿sí? ¡Hala, qué feo dibujé esta planta! Déjenme un segundo. Vamos a dibujar las diferentes plantas y voy a dibujar las plantas del edificio. Un segundo. Los detectores de humo tienen paneles locales por piso y cada piso pues controla diferentes zonas. Entonces los detectores de humo están puestos en diferentes zonas. Por ejemplo, vamos a llamarle zona 1 y dependiendo cómo esté, qué tal si aquí tienes, qué tal si en este lugar tienes, no sé, unas cocinetas, ¿sí? O tienes algo que genere mucho calor, pues bueno, esa zona tendrás que configurarla con diferente tolerancia. Entonces, vas a colocar detectores de humo en tu zona para proteger esta zona, pero esos detectores de humo pues están conectados por esos dos alambritos. ¿Sale? Y son alambritos bifilares. Y ahí están. Al final de cuentas, la alimentación eléctrica de estos 3 paneles pues viene de tu alimentación eléctrica de tu empresa, entonces ahí no hay tanto rollo, ¿sí? Y bueno, ya aquí te alimentas eléctricamente de tu fuente de energía, lo que sea, tu transformador, no hay tanto rollo, ¿no? Pero las zonas son así. Entonces digamos que aquí cubres la zona 1, ¿sí? Y aquí estás cubriendo zona 1. Y esta es tu zona 1. Si nunca han visto un sistema de detección de incendios, pues así funcionan. Quédense con ese dato porque lo van a saber, lo van a utilizar cuando trabajen en alguna empresa. Y aquí van a tener la zona 2, ¿sí? Donde pues protege quizá otros dispositivos y ya dependiendo del ingeniero de planta que lo haya colocado, pues aquí va a haber más detectores, ¿no? Estos son temperature detectors, ¿no? O luego hay unos dispositivos que también están conectados ahí que se llaman smoke detectors, ¿sí? Detectores de humo y detectores de temperatura. Este es de humo, ¿no? Entonces son smoke detectors. Igual, para este caso, estos detectores de humo están hechos así, pero en realidad pues tienen aquí un detector, funcionan así. Esta caja voy a llamarle la caja A. La caja A pues tiene en serie estos detectores de humo. Y esta es una resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, resistencia 5, resistencias las que sean, ¿sale? Resistencia N, R2, R3, R4, R5, R6, ahí anoten las que quieran, ¿sale? Y pues lógicamente este elemento pues le suministra una corriente eléctrica al detector de humo. Entonces la corriente eléctrica en el detector de humo pues fluye de esta manera, ¿sí? Y aquí hay una corriente eléctrica que va, ¿sí? Y hay una corriente eléctrica que regresa. La que va lógicamente es más pequeña que la que regresa, ¿sí? Y entre estas dos terminales, la positiva y la negativa puede, no sé, en este caso, dice que se polariza con 9 volts, ¿sí? Este es un empresarial. El detector de humo que estamos viendo no está polarizado así. El detector de humo que estamos viendo quizás sea solo un detector. Los detectores de humo son unos palitos, ¿sí? A veces tienen material reactivo, a veces tienen algún material reactivo que en la presencia de iones esta cosa se energiza, se tiene que energizar. Voy a quitarle esto porque se ve muy feo.
A ver si puedo encontrar un dibujito. Ahí está el detector de humo, cómo funciona. En su primera zona, pues aquí tiene un dispositivo óptico que al ver humo impide que el dispositivo óptico vea la luz que tiene de referencia, y al interrumpirse genera una alarma, ¿sí? Esos son los dispositivos, son los portátiles, son las basecitas esas blancas que luego ven. Y otra manera de que funcionan son con una paletita, que es un detector que tiene una cavidad, tienen un material radiactivo donde hay un intercambio iónico de energía, pero en cuanto el humo llega, mete una interferencia eléctrica, donde el dispositivo pues se activa al cambiar su modo normal. Entonces, son una manera en que los detectores de humo funcionan. Estos detectores de humo radiactivos pues, se ocupan para mayor precisión, para procesos de mayor cuidado. Entonces, esa es una forma clásica de verlo. Ahorita nos vamos a determinar nada más con esto. Entonces, aquí burdamente, este es el detector de humo industrial. Quise hacerlo porque a mí nadie me lo explicó. Entonces, para que ustedes tengan pendiente cómo funciona un detector de humo. Entonces, bueno, tienen su batería. Ahí. Estaba medio bullada la batería. Y ahí está la batería. Dice que funciona con 9 volts. ¿Sí? Sí, 9 volts. Y pues bueno, al funcionar con 9 volts, la batería es gordita, grande, pues tiene 1200 mAh. Sí. Y de igual manera, pues aquí está el detector de humo. No voy a ser específico, este es el circuito detector de humo. Ya platicamos cómo funciona. ¿Sale? El detector de humo funciona con eso. Ahora, el consumo del detector de humo habla de que tiene 0.5 miliamperes-hora. Y vamos a empezar a pensarlo, ¿no? Entonces, el trabajo de este detector de humo, pues básicamente obedece a las leyes que están aquí arriba, ¿no? Ya platicamos con estas. Y miren, el trabajo, 6 volts por la carga, son los volts por la carga, ¿sí? La corriente por el voltaje, ¿sí? Si es fijo, ¿sí? Si es fijo, ¿sí? Si es fijo, tienes la potencia por el tiempo que tarde, ¿no? Entonces, pues, la potencia es fija, la potencia van a ser 0.5 mAh, y solo integraríamos con el tiempo. No sabemos qué tiempo dura, ¿sale? No sabemos, pero pues integrando va a quedar algo así, ¿no? 0.5. Bueno, en este caso la potencia no es miliamperes, son miliwatts. Porque aquí lo puse, funciona con 0.5 miliwatts, así que la potencia ya está dada. Entonces vamos a componerlo. En cualquier momento que tengan duda, pregunten. Este que escuchan al fondo es mi hijo diciendo el abecedario. Y bueno, 0.5 miliwatts por el tiempo que vaya a tardar, ¿no? Esta es la nueva variable. Voy a ponerle otro color para que no nos perdamos. Ya sé, no sé qué le está pasando al lápiz, que pierdo precisión. Pero bueno. Ya está, es una T. De ahí, discúlpeme, pero no me satisface mi T.
Ahí está la T. Entonces, ahora sí, ya tenemos aquí la energía consumida por el detector. Energía consumida. Y vamos a pensar también en la energía almacenada de la batería. Esa es la energía en el detector. Ahora vamos a pensar en términos de la batería. Y la batería pues va a tener igual la energía o el trabajo que realiza, va a tener 1.2 amperes hora o 1200 miliamperes, como quieran verlo, miliamperes hora, por los 9 volts, ¿sí? ¿Vale? Entonces ya tenemos una ecuación, ¿no? Y esto está muy papa, ¿no? ¿Por qué? Porque para la ecuación vamos a despejar, ¿no? Tendremos por un lado el tiempo. Pregunta. El 1.2 ¿de dónde sale? Ah, de aquí, mira. Con una capacidad de 1200 miliamperes hora. Ok, lo convirtió. Sí, aquí lo puse abajo, 1200. Es lo mismo, vaya. ¿Sale? Es lo mismo. Entonces, vamos a despejar, ¿no? La T, porque pues será W es igual a W, ¿sí? Porque la capacidad de la batería debe ser satisfecha por la capacidad del detector. Entonces, pues vamos a despejar, ¿no? 1.2 amper hora, ¿sí? Por 9 volts va a ser igual a ¿qué? A 0.5 miliwatts, ¿sí? Por el tiempo que se tarde, ¿no? Para esto pues ya hacemos el despeje del tiempo. Tiempo es igual a que a 1.2, ¿sí? Amper hora por 9 volts, ¿sí? Y 0.5, recuerden, ¿no? Despejamos, esto pasa dividiendo, por eso lo estoy poniendo así, 0.5 volts, álgebra básica, por 10 a la menos 3 watts, ¿no? Por ser un miliwatt, por eso puse por 10 a la menos 3. ¿Sí? El tiempo va a ser igual entonces a ¿cuánto? 2.16 por 10 a la menos 4 horas. Ahí lo meten a la calculadora, eso da. Y ahora hay que pensar, ¿no? Esto, ¿cuántos años son o cuánto tiempo es, ¿no? ¿Cuánto tiempo es? Pues bueno, vamos a hacer el tiempo, ¿no? Vamos a hacer la cuentita. 2.16 por 10 a la 4. ¿Cuánto tiempo? Esas son horas. ¿Cuánto tiempo tiene 24 horas? Tiene un día. Y un año tiene 365 días. Entonces, pues está sencillo porque días con días se van, horas con horas se van y nos queda una cuentita así como 2.16 por 1 por 1 entre 24 por 365 días aproximadamente. Esto nos va a dar igual a ¿cuánto? 2.47 años. ¿Sale? Esa es la respuesta a la pregunta, ¿no? La pregunta fue, ¿con qué frecuencia se espera cambiar la batería? Cada 2.47 años y va a durar eternamente, ¿sale? Esto es el tiempo de cambio. Si se dan cuenta, ya podemos saber cuánto dura la batería del celular, ¿no? Profe, y ahí no se toma en cuenta el signo negativo porque pues el tiempo no puede ser negativo, ¿no? ¿Es correcto? Okay.
Habrá expresiones o habrá cuentas en las que salgan pues, tiempos negativos, pero la manera matemática de interpretarlo va a ser muy sencilla. Pero aquí, ¿dónde te dio negativo? Aquí en este caso, pues no nos dio negativo en ningún momento, pero habrá quizá expresiones en las que haya tiempos negativos o haya dos tiempos, uno positivo y uno negativo, y vamos solamente a interpretar el positivo, ¿no? Es que está elevado a un negativo. Arriba de Ah, donde sí, pero recuerda de tu curso de álgebra que el que esté elevado a un exponente negativo no lo hace negativo, solo lo hace un número más chiquito, ¿sí? 0.5 por 10 a la menos 3 es igual a 0.005, ¿sí? No lo hace negativo, solo lo hace más chiquito. ¿Sí? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Pregunten, no tengan miedo. ¿Sale? Solo recuerden que en este ejercicio, pues dice 8b por 10 a la menos 3, o sea que quiere decir que empieza en 8 y conforme pasa el tiempo, la potencia, bueno, el voltaje va cayendo, ¿no? Este es el único caso. Aquí quiere decir que hay 3.8 volts negativos, quiere decir que alguien midió y hay 3.8 volts negativos. Y acá son 220 milivolts, quiere decir que alguien midió y vio 220 milivolts. Entonces, les voy a dar tiempo para que terminen su ejercicio y lo puedan entregar hoy y no tengan tiempo, no tengan pérdida de tiempo. Suscríbanse al canal, no dejen de seguir los videos.